Hola, mi nombre es Silvina Villegas, soy ceramista desde hace varios años y en esta oportunidad la idea es compartir algo de mis saberes, algo de la cotidianeidad de mi taller, particularmente en la producción de piezas con el uso de moldes de yeso. Voy a tratar de hacer un paneo desde el principio de lo que implica la producción hasta una pieza finalizada. La idea está dirigido a ceramistas en general, pero más que para ceramistas también es para personas que han elegido este oficio y no tienen una formación académica, sino que lo han elegido como medio de trabajo, como medio de vida, y se encuentran, como todos los ceramistas nos encontramos, con 1000 dificultades todo el tiempo. Esto que voy a presentar es en el marco de una contraprestación que debo realizar, como la mayoría como todos los artesanos que hemos sido seleccionados oportunamente por el incentivo Manta para recibir este acompañamiento, que es de una institución que se llama Matria, que acompaña a los artesanos y que exige como contraprestación que nosotros podamos transmitir nuestros saberes a la comunidad. Bueno, como les decía, va a estar organizada la presentación en 2 videos de aproximadamente 1 hora de cátedra cada uno, y en ese tiempo yo voy a tratar de compartir con ustedes todos los materiales que intervienen, cómo organizo las herramientas en mi taller, los secretos de algunos materiales, las dificultades con las que nos vamos encontrando los ceramistas en relación a nuestras producciones, que todo el tiempo nos están pasando y que nos desesperamos y que tenemos que... Bueno, yo he resuelto en el largo camino que llevo recorrido un montón de situaciones que tal vez puedan servirles a quienes recién están empezando. O a quienes, lejos de estar empezando, yo hace mucho tiempo que hago cerámica y sin embargo continuamente me encuentro con dificultades que resolver, porque los materiales no son iguales que antes, porque cambian las composiciones químicas, porque eligieron otra cantera y las arcillas te vienen diferentes. O sea, son un montón de cosas que hay que aprender a resolver sobre la marcha, y como en este oficio es prueba y error, prueba y error. Por poner un ejemplo, compré un óxido de manganeso luego de haber terminado de usar uno que tenía hace como 10 años, y yo tengo una pátina de fórmula mía en la que utilizo ese óxido, que tuve que reformular. Hay que hacerle ajustes todo el tiempo porque no te da el tono que vos estás acostumbrado a manejar. Entonces todas esas cosas nos pasan. Bueno, las que pueda y aparezcan en estos videos las voy a ir compartiendo con ustedes, y van a quedar mis contactos en redes para que me pregunten, porque hay marcas que yo seguramente no conozco las reglas de YouTube, porque esto va a ser subido a YouTube, pero no conozco las reglas en relación a las marcas. Tal vez no las pueda compartir en el video, pero sí me las pueden, todo lo que pueda compartir de mi parte lo haré encantada a través de las redes o de mensajes directos. Así que bueno, me parece que no queda mucho más por decir o por anunciar, así que nos vamos a poner a trabajar. Bueno, para arrancar vamos con el primer material que vamos a usar, con uno de los primeros materiales que vamos a usar, mejor dicho, que es la barbotina, que es arcilla no solo líquida, sino que contiene químicos en su composición que hace que se desprenda de los moldes de yeso, que se desprenda en determinado tiempo, que son desfloculantes. Pero bueno, esta es una barbotina de uso comercial, de una de las más conocidas que entregan en todo el país, y a mí me tomó mucho tiempo encontrar la correcta conjunción entre
una marca de barbotina, porque yo utilizo elementos que están en el mercado, ¿no es cierto? Que entonces los esmaltes con determinada marca de barbotina craquelan y otros esmaltes no craquelan, entonces esas cosas son cosas que hay que ir experimentando, probando. Yo al final encontré cosas que funcionan, que por ahora funcionan. A veces en algún momento dejan de funcionar y hay que hacer nuevas pruebas, pero por el momento esta es la barbotina que tenemos y lo importantísimo es tamizarla. En un tiempo esto no era tan necesario, no al menos para mí. Yo no tamizaba la barbotina, durante años no la tamicé, pero el último tiempo, pongámosle desde que empezó la pandemia o un poco más, empezó a venir la barbotina con unas burbujas que quienes han lidiado con esto sabrán de qué les hablo, que cuando uno la estaba vertiendo de un tacho al otro parecía lava volcánica, los agujeros que hacía. Bueno, esto provocaba agujeros en las piezas, las tazas salían agujereadas como quesos, o sea que había que resolverlo. Muchas charlas, esto fue con el técnico de esta compañía, en las que yo le expresaba todo lo que, y les mandé fotos y videos de las situaciones que se daban con el material. Mejoró, pero no se resolvió. Entonces yo en mi taller encontré, antes de enloquecer, porque podría cambiar de distribuidor de barbotina, pero otra vez tengo que probar los esmaltes, que me funcionen. Entonces es verdaderamente pude resolver tamizando. Una vez que la compro, tamizándola 3 veces. Y después de que la tamicé 3 veces, cada día que la tengo que usar, nada más que la tengo que tamizar una vez. No es que todo el tiempo la tengo que tamizar 3 veces, pero cuando está nueva la tengo que tamizar 3 veces y resolví el problema. Ya está. Es un trabajo extra que al principio me hacía renegar muchísimo porque me habían cambiado los tiempos de producción, pero ya me acostumbré, me adapté y entonces ahora me funciona así y puedo trabajar con esta barbotina, puedo seguir trabajando con ella. Bueno, esta es la barbotina como la traigo a casa comprada. Esta es la densidad que se ve. Hay gente que usa, no sé cómo se llaman esos, unos densitos, algo para medir la densidad de la barbotina. Yo me manejo a ojo. Pero esto que uno la levanta y cae haciendo un relieve es absolutamente imposible de trabajar. Cuando uno la empieza a revolver, la densidad cambia. Ya empieza a cambiar, pero no es suficiente. Hay que agregarle un poquito de agua. Esto es, ponerle son 5 kilos. Mirá la cantidad de agua que le voy a agregar para... Es mínima, 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 mínima. Y cuesta muchísimo que se le incorpore esa agua. Por eso pero ya empezó a cambiar, ¿ves? La idea es lograr que cuando uno la levanta y caiga, puede hacer dibujos, pero no relieve, no quedar arriba de la capa que tenemos en la superficie. Entonces, como cuesta mucho incorporar esa agua, yo lo que hago antes de tamizarla, antes de colarla, es pasarla 2 veces de un tacho a otro y así se mezcla mucho más rápido, más fácil. Yo no sé si ven la diferencia de tonos, pero el agua iba por un lado y la barbotina por otro. Acá yo ya me doy cuenta que le está faltando un toque de agua porque los puntos últimos que me dejó están hundidos. Eso quiere decir que sigue un poquito espesa. Y listo. Ya sé que más agua no le voy a agregar, como porque va a estar bien. Lo mando otra vez para el otro lado y recién ahí empiezo a tamizarla. Cuando pasó todo esto de las burbujas, en donde yo compro la barbotina, que no es la fábrica, sino que es un local intermediario, a donde yo la compro, me dijeron que la tamizara con una malla 80. Bueno,
Y muchos ceramistas dicen eso. Yo siento que, como es el dicho ese de que va a pasar antes un camello por el ojo de una aguja que la barbotina por una malla 80. Es demasiado delgada y no la podía yo hacer pasar. Así que acá tengo una malla plástica, ni gruesa ni extremadamente fina. Yo la tamizo 3 veces y me funciona. Y suelo utilizar, es lento el proceso, un tacho para no cargar toda la fuerza sobre mi espalda, que me tenga el tacho con el que estoy colando. Entonces, ahí vamos, juntamos bien y empezamos. Yo no voy a colarla 3 veces en este video, solamente lo voy a hacer una vez, para que ustedes vean cuál es. O sea, baja lento, pero baja. No es que se queda ahí atascada. Si se quedara ahí atascada, es que le falta un poquitito de agua. ¿Ves? Un hilo fino que le permite ir bajando y así que podamos terminar de colarla. Este proceso con la barbotina recién comprada yo lo hago 3 veces, como les decía antes, y lo hago una sola vez cada día que voy a hacer colada. Una vez que ya la colé las 3 veces, es una sola vez. No me hace falta colarla las 3 veces. Así las burbujas se van rompiendo simplemente, pero hay algo que sigue ocurriendo químicamente en la barbotina, porque yo la colé 3 veces y cuando la voy a usar al día siguiente volvió a tener algunas burbujas. Entonces, por eso es que la tengo que volver a tamizar, aunque sea una vez. ¿Ven cómo va pasando? En algún momento por ahí la dejo que baje un poquitito más y así sigo. Tengo medio tacho nomás, no uno entero, porque es más fácil de manejar. Yo siempre que compro barbotina, que la compro en estos tachos, no tengo espacio para tener unos bidones, de esos bidones grandes donde te la dejan en tu casa, que son de 200 litros, una cosa así. Así que yo compro una cantidad de tachos y siempre me dejo uno vacío y limpio para empezar a partirla y a colarla. Después, el colador que usé, no lo lavo. Al día siguiente va a tener toda esta capa de barbotina seca, porque es necesario y es importantísimo cuidar muy bien las cañerías. Entonces, todo el material, el material que se le pueda ahorrar a las cañerías, que es todo, o sea, no mando arcilla ni barbotina por la pileta. Este colador, una vez que termine su trabajo de hoy, que yo tenga toda la barbotina que voy a usar colada, ya sea 1 o 3 veces, lo voy a dejar así hasta que se seca y después con una lamita de madera lo rasco y le saco el material seco y después lo enjuago, cuando ya no tiene nada que me vaya a tapar las cañerías. Esto ya está llegando a su fin. Como fue una sola vez y esta era nueva, yo lo voy a dejar aparte porque después lo voy a colar 2 veces más. Pero vamos a usar, para llenar los moldes de hoy, vamos a usar una que ya tengo tamizada, para que no tengan que esperarme colando 3 veces la barbotina, pero les quería mostrar cómo es desde recién comprada, porque eso es re importante. ¿Ves? Yo ahora sí lo saco al patio, ahora lo dejo acá y hasta que se seque, no lo toco, nunca lo voy a enjuagar en el momento. Entonces este tachito lo voy a dejar en un lugar donde yo sepa que no está junto a los otros, así no me complico. Vamos con los moldes de yeso, que es lo que vamos a usar ahora con la barbotina. Hay muy diferentes tipos de moldes en cuanto a cantidad de taseles, los taseles son las partes que componen un molde. Los moldes son de yeso para cerámica y tienen que tener una densidad
particular. En general son un oficio aparte, pero todos los ceramistas aprendemos a usarlo porque terminamos haciéndonos algunos moldes y otros se los mandamos a un matricero que nos hace unos moldes prolijos y divinos. Pero cuando vean moldes más desprolijos, son hechos en casa. Por ejemplo, este es uno hecho por mí. Y es un molde de 3 taseles. Porque esta pieza tiene un junquillo. El junquillo es la parte que va a apoyar sin esmalte de la pieza. El junquillo es la parte que va a apoyar sin esmalte de la pieza y para eso suele hacer falta un tercer tasel. Tenemos 2 para cada mitad de la taza y un tercer tasel para el junquillo, pero no siempre. Según el diseño de la forma, a veces es posible que tengan un junquillo en 2 taseles y nada más. Yo ahora les voy a mostrar las diferentes posibilidades. Por ejemplo, este es de una taza que tiene un junquillo pronunciado, entonces necesito este molde así de desprolijo y está muy viejito, pero todavía no me niego a jubilarlo. Este lo hice yo y tiene 3 taseles, ¿sí? Por el tipo de junquillo que tiene la pieza, que es esta taza, que tiene un junquillo muy pronunciado, entonces necesita un tercer tasel. Entonces, los sujetamos bien apretados con una goma elástica para que no se abran durante el proceso de llenado y vaciado. Como está medio flojo el junquillo ya de tan viejo que es, suelo apoyarlo a la parte del junquillo sobre una de estas varillas. Estas varillas yo no las pongo directamente sobre la mesa, primero porque contamina mucho el yeso, el lienzo donde yo amaso. El yeso es contaminante para las arcillas, en caso de que desprendiera pedacitos o deje restos. Entonces, no lo uso sobre el lienzo, esa es una de las razones. La otra es que mientras se va tirando el material que uno le pone líquido, que se tiene que ir secando, es importante que corra aire por alrededor del yeso. Este es un molde de una taza también, pero en 2 taseles, que es de esta taza cuyo junquillo es una curva apenas. Estas piezas son de diseño mío, todas. Estas piezas son todas de diseño mío, o sea, yo hice particularmente estos junquillos de esta manera para tener un molde más económico y más fácil de usar, que es en 2 taseles. Entonces, si uno le hace una curva a la pieza suave, funciona porque uno la puede desprender y no es necesario un tercer tasel. Entonces, este es el molde de esa taza, con esa curva en el junquillo, y en 2 taseles funciona perfectamente. Bueno, después tenemos otro tipo de molde que es... Hay otras características de los moldes que las voy a explicar cuando esté desmoldando las piezas, porque tiene que ver con el corte que uno les haga, que es más fácil explicarlo mostrándoles, que es este molde es al revés, es invertido, no es del lado horizontal de la pieza, sino que es vertical, ¿sí? Entonces no necesita banditas porque no se me va a desprender. Si bien me los entregaron con banditas, no es necesario para nada y porque es pequeño y uno lo puede manipular con facilidad. Este molde es muy práctico, me deja muy resuelta la pieza, pero no en todas es posible. Si esto tuviera un asa, ya no puede ser. Pero como es la forma del cuenco me lo permitió. Y después moldes en un solo tasel, un cuenco. Esto ya está colado, lo hice yo a propósito hoy, como para poder mostrarles otra cosa más adelante. Por eso ya tiró, ya está la barbotina en el color que toma cuando ya se puede trabajar sobre el molde. Los moldes de un solo tasel tienen la particularidad de, o sea, la pieza se despega y no traba en ningún lado.
Entonces, cuando vos lo pones a volcar sobre el tacho que va a volcar, tiene que estar un tiempo mínimo, que cuando ya ves que cambió el color de la barbotina, que ya no está mojada, lo tenés que poner horizontal porque si no el cuenco se te cae y se te rompe. Eso me pasó. Nos ha pasado a la mayoría, pero bueno, que es lo que hay que hacer con los moldes de un tassel. Estar atentos a que cuando se secaron ya los podamos, lo invertamos y lo pongamos horizontal para que ese cuenco sobreviva. Bueno, entonces, dicho todo eso, vamos a llenarlos a los moldes, ¿sí? El llenado tiene que ser lento y nos tenemos que asegurar de que el material que vamos a poner nos va a alcanzar, que no nos va a dejar una pieza por la mitad. Si dudamos, más vale agreguemos, porque por más que yo tenga en 2 tachos, si yo en la mitad del llenado de una pieza interrumpo para agarrar el otro, ya me queda una línea que no es irreversible, la voy a poder borrar, pero con más trabajo. Entonces, siempre nos aseguramos de que la barbotina que tenemos preparada en el tacho que vamos a usar nos alcance hasta la última gota de lo que va a entrar en una pieza. Estoy. Bueno, vamos a empezar a llenar los moldes. Esto también tiene que ser lento, sin prisa y sin pausa. Un hilo algo fino como para que no agregar burbujas en la caída de la barbotina. Siempre cada burbuja es un agujero. Ahí está. Hay gente que llena los moldes hasta arriba de todo. Esto que se llama la boca de colada, esta parte de arriba que todos los moldes tienen, la uso hasta la mitad. La lleno hasta la mitad porque no es necesario tanto, que tenga tanta rebarba, porque después eso va a haber que reciclarlo, o sea, es trabajo con el material. Entonces voy llenando y ahora yo voy a decir cuándo viene la boca de colada. Hasta acá es la taza y ahora es la boca de colada, ahí, hasta ahí lleno, hasta la mitad. Voy llenando uno de cada uno para que podamos ver después bien cada particularidad que tiene cada tipo de molde. Y este pequeñín, ahí está, listo. Muy espesita esa barbotita, pero bueno, ahí va. Está bien. Bueno, a partir de ahora que yo llené los moldes, tengo que mirar la hora porque esto es algo que yo hago y es que me pongo alarma, porque si uno se olvidó porque se puso a hacer otra cosa, mucho más en este momento que tenemos tanta información todo el tiempo que nos llega a través de los celulares, que te pusiste a mirar una cosa y te colgaste con un video de Instagram. La cosa es que todo el tiempo que los moldes, que la barbotina está en los moldes, el yeso está absorbiendo el material y se va secando y se va formando la pared de la pieza. Entonces, si esto está más tiempo del que tiene que estar, la pieza va a ser gruesa, que no nos va a servir, va a ser, y la barbotina se va a espesar, no va a salir fluida y va a quedar la pared rugosa. O sea, van a pasar un montón de cosas indeseables. Entonces, lo ideal, voy a traer mi celular para mirar la hora, y yo me anoto. Entonces, si yo puse cuencos, tazas, entonces yo ahora pongo todo, porque son 4 moldes nada más, diferentes, a las 6:29 minutos. Entonces yo sé que, por ejemplo, que es el que tira más rápido de todos, en 20 minutos está listo. Yo a los 20 minutos lo voy a mirar y lo voy a evaluar porque estas cosas nunca son exactas. Varía la temperatura, la humedad y estas cosas pueden tener unos minutos de margen, de cintura, pero más o menos estos en 20 minutos están. Por lo menos a partir de 20 minutos. Entonces yo ya me pongo una alarma para que me suene a los 20 minutos.
Y a partir de ahí la voy corriendo para que suene cada 10, porque después a los 30 es muy posible que esté esta. Y así van estando cada uno en su tiempo, yo ya se los conozco. Entonces, pero hasta que uno los conoce, lo va evaluando a través del espesor que se va armando en la pared de la pieza. Esto, con el correr del tiempo, empieza a cambiar de coloración, y entonces ya vemos la medida del espesor que tenemos. Si es la deseada, ya lo podemos dar vuelta al molde. Llega un momento en que uno conoce esos tiempos, entonces lo agilizamos mucho y podemos estar tranquilos sabiendo que nos va a sonar una alarma y damos vuelta al molde. Bueno, pasado el tiempo que tuvo que pasar de haber vaciado los moldes, la arcilla, voy a mostrarles cómo cambió de tono. Ya no se ve mojada, sino que está áspera, no brilla. Quiere decir que está en su punto de poder desmoldar, ¿sí? Hay unas partecitas acá nomás que brillan, pero es que es una gota final, no es nada. En general está bien, ¿sí? Voy a trabajar sobre una torneta porque es algo que me gusta hacer a mí, no es que sea absolutamente necesario. Voy a limpiar este espacio porque yo necesito que esté limpio, y a buscar las herramientas que uso para este trabajo. Las tengo acá a mano, son dos. Uno va encontrando la herramienta. Yo mucho tiempo, acá al fondo se hace una gota cuando cae el material, lo toma, ahí, así, ¿ves? Se hace una gota, y entonces esa gota hay que sacarla, dejando la menor cantidad de marcas posibles. Yo mucho tiempo lo hice con esta herramienta de hierro, chata, que está rota ahí, y entonces sacaba la gota así. Pero encontré una mucho mejor, entre unas estecas que me regalaron, que es blanda. Entonces lastima menos, me deja mucha menos marca, y entonces yo puedo sacar la gota raspando. La raspo y la recojo sobre la herramienta, tratando de alisar lo más posible la superficie que va a ser la base, ¿sí? Bueno, entonces yo acá tengo material de estos mismos cortes que yo ahora voy a hacer, que después los amaso, los reciclo y los utilizo para rellenar. Por ejemplo, los agujeritos que van al asa de la taza. Estos agujeros, no sé si se alcanzan a ver, perfecto. Esto es una decisión de cada uno. Hay gente que no los rellena. Yo sí lo hago porque me parece que la terminación es mejor, que es más higiénico, porque no se mete, que puede no entrar bien el esmalte ahí, puede irse acumulando restos de algo que uno tome. Y cuando me queda alguna que me olvido, como esta, entonces queda en mi taller. Pasa a ser de uso, no la vendo, porque no me gusta que la gente se encuentre con eso. Son cuestiones de cada uno, pero me pasa. Así que yo voy a rellenar ahora estos agujeros con este material. Muchas veces se puede usar el que cortamos, entonces primero voy a hacer el corte, porque si está con linda humedad como para amasar esa misma arcilla y meterla en los agujeritos, lo voy a hacer, y si no, uso esta reciclada, ¿sí? Ahora el corte que voy a hacer, mucha gente aconseja los cortes que se hacen contra un molde de yeso, hacerlos con una herramienta de madera. Como yo estoy más canchera, de hace mucho tiempo que lo hago, no los lastimo a los moldes. Pero si sos principiante, por ahí es aconsejable una herramienta de madera que tenga más o menos un poco de filo. Entonces uno puede cortar ahí contra el molde sabiendo que no va a lastimar. Pero a mí me es más cómodo, y como ya te digo, ya les digo, no los lastimo al molde, entonces me es más cómodo usar esta herramienta, ¿sí? Entonces yo siempre la voy limpiando a la herramienta, como para que no arrastre material. Hay partes, esto ya está muy seco,
no me sirve para rellenar los agujeritos, pero debe haber una parte que puede ser que sí. Ahora vamos a ver. Tengo que cortar, y esta es una de las particularidades que tiene este molde. Esta está bien blandita, esta la puedo usar, que está bien blandita. Este molde tiene la particularidad de que yo puedo sacar lo que hay en la boca de colada alrededor de esta misma boca. No todos los moldes son así y no siempre se desmolda así una pieza. Por eso es que vamos a hacerlo con los distintos tipos de piezas y de moldes. Acá voy. Bueno, yo ya hice el corte que necesito para tener la taza sin lo que cubría la boca de colada. Saqué una parte bastante blandita de la misma barbotina que la voy a amasar, que ya empezó a tirar y ya está, pero todavía me permite que yo la amase. Entonces voy a buscar un poquito de agua acá. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es modelar una bolita con un poco de forma, porque ya le conozco la forma a esos agujeros. Esta es para el de abajo. Y mojo acá y mojo abajo. Y entonces ahora viene la tarea de cubrir esos agujeros sin que se nos forme ninguna burbujita de aire, bien a conciencia, y empezando a mirar con los dedos, que es algo que los ceramistas aprendemos a hacer con el tiempo. Ahí voy dejando la superficie lo más lisa posible, ¿sí? Lo más lisa que me permita el tacto y mis dedos. Ahí está. Ahí cubrí el de abajo. Tengo acá una basurita que voy a sacar. A veces son incómodas de sacar algunas pedacitos de arcilla que se nos caen, y por ahí conviene hacerlo en seco. Cuando ya la pieza está seca, que sabes que no la vas a dañar con una herramienta o con la uña. Acá viene el de la parte de arriba, que tiene otra forma el agujerito, porque el asa tiene otra forma arriba que abajo. La de arriba es derecho, entonces va con un conito que se va a meter en ese agujero que yo ya mojé. Ahí lo aprieto bien, lo acomodo, y ahora lo voy a alisar lo más que pueda por ahora. ¿Sí? Esto es lo que voy a hacer. Ahí está. Y una vez que tapé los agujeros, con la misma herramienta que corté, por lo menos donde está el agujero de arriba, aliso, que es un trabajo que después no voy a necesitar hacer tanto con la lija, ¿sí? Para que me quede bien derechita. Y saco el material que sobra. Bueno, está en este momento la pieza en condiciones de ser desmoldada, ¿sí? Tiene el tono ese opaco, áspero, que no es brillante como la barbotina cuando está mojada. Y fíjate que yo tenía acá una lamita, y voy a limpiarme estas cosas que a mí me molestan. Y entonces, en verdad uso la torneta por una cuestión de altura y de cercanía con mi cuerpo, pero podría, no es particularmente necesaria. Ahí coloco la pieza con el corte del molde paralelo a la mesa, ¿no? Entonces, si está en su punto justo, el molde va a desprender. Si no, no va a desprender. Si me faltan unos minutos, yo ya la tengo lista y la puedo dejar, pero no va a desprender. Meto los dedos acá y sí sale. A ver, ahí está. A ver qué parte sale, porque a veces se queda pegada de un lado. Ahí está. ¿Ves? Ahí tenemos la pieza perfectamente colada. Y ahora la voy a recibir con mi mano. Nunca voy a tironear, sino que la voy a recibir así, en mi mano. Y ya está. Esta ya está
digamos que ya está esta parte del proceso, todavía le falta mucho. Por eso aquellos que a veces piensan que cuando uno trabaja con un molde, a veces cuando alguien dice que cuando trabajamos con un molde no hay trabajo porque sale todo listo, es muchísimo el trabajo, es muchísimo, pero uno llega a quererlo mucho también, ¿no? Todas las partes del proceso a mí me gustan. Lo primero que hago ahora es armar el molde de nuevo para que no se arme un lío de medios moldes en la mesa. Esto es algo que uno automatiza, el molde que quede armado con su tassel correspondiente. Bueno, esta ya está. Ahora vamos al siguiente molde. Interrumpo un momento lo que estaba haciendo porque, si bien no me puse las alarmas porque no quería que el sonido interrumpiera el video, yo estando al lado, estaba mirando y estoy atenta. Hay uno de los moldes que ya está, ese que dije que era más rápido, que tardaba 20 minutos. Bueno, hay gente que los moldes los va llenando cada vez que baja la barbotina, porque va bajando a medida que se va secando el molde un poquito y los vuelve a llenar y así le ve la medida justa del espesor. Yo aprendí a conocerlos así y la verdad es que no los vuelvo a llenar. Los dejo y cuando yo ya veo esta pared es que ya está. Entonces en cada pieza es diferente y uno aprende a reconocerlas. En esta es como una pared vertical más grande que otras, pero la pieza queda bien fina y preciosa. Pero ya está lista para colar. Así que lo que hago es levantar el molde, darlo vuelta rápidamente para que entre en el tarro y dejarlo así hasta que termine y se canse de gotear. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo saco de la mesa. Bueno, vamos ahora a desmoldar otra pieza de otro tipo de molde que también es en 2 tasseles, solamente que este tiene la particularidad de que en lugar de que tiene un corte vertical el molde, tiene un corte horizontal. Lo primero que vamos a hacer es cortar la parte, la herramienta es imprescindible que esté limpia porque esos pedacitos de arcilla seca van dejando huella. Entonces es necesario que esté limpia, por eso yo siempre ya tengo la costumbre incorporada de limpiarlas. Ahora voy a cortar acá del mismo modo que lo hice en la otra pieza. Se me va a hacer la misma marca en mi cuenco, que este es un cuenco, no es una taza. No tengo que llenar agujeritos, así que estas piezas son súper rápidas, dan poquito trabajo. Vamos a terminar de cortarlo bien. Muchas veces pasa que alguna burbujita se nos puso y la vemos, ¿no es cierto? Nos quedó en la superficie de la pieza. No es el caso, hasta ahora no viene pasando, pero pongámosle que sí, que acá, donde yo voy a marcar un punto, es que hay un agujerito, que yo me encuentro con ese agujerito, después de que la colé. Entonces lo que voy a hacer es elegir una herramienta, que yo ya la tengo para eso, que es esta, que tiene un borde muy suave, y entonces voy a agarrar un pedacito, me toma acá, de este material que yo tengo reciclado, voy a mojarlo, así ya me ahorro mojar la pieza, y lo voy a rellenar acá. Y ya me queda el agujerito resuelto, si tiene alguno. Distinto es como pasaba antes cuando este problema empezó, que eran cientos de agujeros. No había manera de producir una pieza y tapar todos esos agujeros. Era un problema serio. Un agujerito nos pasa a todos y 1 o 2 agujeritos puede pasar, uno está atento, uno mira y uno lo resuelve, ¿sí? Así en húmedo. Y si se nos filtró alguno que no vimos,
estemos atentos al esmaltar, porque después se va a ver ese agujero y ahí lo cubrimos con una gotita de esmalte, también puede pasar. Bueno, entonces ahora lo doy vuelta. Este molde está sin las gomitas porque tiene su apoyo, es chiquito, es fácil de maniobrar y ya también va a salir si es que está listo. Ponemos acá, saco la pieza y ya la tengo lista para la próxima etapa, ¿sí? Vamos a ponerla acá, juntamos la mitad del molde con la otra mitad y ahora voy a sacar una que es una que yo utilizo para hacer otra parte o sea, a los moldes a veces quien no es ceramista de oficio, que no usa el torno alfarero, no puede hacer sus propios diseños. Entonces se puede modificar una pieza que uno compra un molde hecho y puede utilizarlo para varias cosas. Por ejemplo, yo con este cuenco que está acá, que ya lo tengo colado y listo, ahora le voy a sacar lo que le sobra para que ustedes lo vean. Es un moldecito de los hechos por mí, o sea que es bastante desprolijo, pero funciona y es una formita que yo quiero mucho, la de este cuenco. Todo este material, si no tiene yeso, lo vamos a juntar y lo vamos a reciclar. Después va a una bolsita con un trapo mojado y se amasa y nos queda una pasta divina, que no es tan plástica la barbotina como puede ser la arcilla que uno compra en paquete, pero sí es muy práctica, por ejemplo, para amasar planchas, para hacer platitos, cosas que no requieran, o sea, para el torno no es buena, pero para planchas, para cosas lisas y pequeñas, es bárbara y es material utilizable. Entonces, yo acá, por ejemplo, voy a buscar algo blandito entre esto, porque yo con estas piezas hago portasahumerios. Entonces, así como es el cuenco, no es un portasahumerio, pero yo le agrego una bolita que perforo. Ahí la presiono bien, es una parte muy chiquitita, no me tengo que gastar en costuras profundas. Esto funciona con que yo la apriete y la acomode y la haga girar acá. Entonces, esto ya me sirve como otra cosa que lo que era un cuenco, y yo puedo inclusive transformar una pieza que era del mercado y terminar haciéndola propia de algún modo, porque le pones un asa o le pones un aplique. Este es un molde gauchísimo que sale solita la pieza al toque. Después vienen todas las partes de prolijidad y terminaciones, que es cuando las piezas están secas. Yo voy a sacar las dos que me quedan porque también pasa que no podrían quedarse más tiempo. Ponele que yo quiera decir, bueno, termino de hacer el video y después la saco. La voy a sacar rajada a la pieza. Entonces la tengo que sacar ahora, lo voy a hacer rapidísimo. Y esta pieza es bastante interesante porque el corte que yo le hago acá no toca la pieza por el modo en que está hecho el molde. Eso es fantástico. Cuando toca mucho la pieza, uno podría elegir no sacarla así, raspando esta parte, sino sacarla entera y después cortar. Pero en estas tazas me da mejor resultado, aunque trabaje lijando después acá, me da mejor resultado cortarlo así. En otras no, que ahora las voy a traer y les voy a mostrar. Entonces saco la gota de abajo, que a veces no es solo la gota, porque hizo varias elevaciones y cosas. Yo lo dejo parejito, lo raspo hasta que me queda una base recta, que después con la esponja la voy a terminar de alisar. Acá le tapo los agujeritos rápido y la saco, como para que
no se nos raje, porque estas se rajan rapidísimo. ¿Por qué? Porque tiene el asa ahí que traba, y cuando a medida que se va secando se va reduciendo. Todo lo que pierde de agua lo pierde en volumen una pieza. Entonces el molde es rígido y no le permite jugar ahí en su reducción, y entonces se quiebra. Entonces hay que sacarla antes. Otro agujerito acá, tapamos. Son detalles importantes, exacto, cada cosa tiene su tiempo. Y la barbotina, debo decir que así como empezó a venir, algo cambió en su composición química, y lo que así como empezó a venir llena de burbujas, le cambiaron los tiempos. Una taza que yo tenía que esperar 8 horas adentro del molde, ahora en 1 hora está lista. Algo cambió para bien, digamos que en esa reformulación. Y la verdad es que los grandes talleres, el problema de las burbujas no lo tienen, porque tienen maquinarias para movilizar las barbotinas y tamizarlas de otra manera, que no se comen los dolores de cabeza que nos comemos los talleres chicos, que dependemos tanto de nuestras manos y de elementos por ahí más sencillos para trabajar. Entonces, tal vez esto fue una mejora, simplemente porque ya te digo, yo tendría que tener, si fuera como era antes la barbotina, cuando yo no la tamizaba, hubiera tenido que llenar esas tazas para poder vaciarlas ahora en el video hace 8 horas atrás. Y lo hice hace un par de horas y ya están listas. ¿Ves? Esto ya está, es casi instantáneo.